Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de actos de comunicación del proceso. Este es un tema bastante importante, pues se refiere a aquellos actos que van a servir para poner en conocimiento de las partes el contenido de las resoluciones, decretos, autos y sentencias. Imagínense, una resolución de tal magnitud no podría tener efecto alguno si ésta antes no ha sido válidamente notificada, si es que antes ésta no ha sido puesta en conocimiento de las partes, de tal manera que las notificaciones cumplen un papel importantísimo, pues ponen en conocimiento de las partes, demandante, demandados, el contenido de las resoluciones jurisdiccionales que lógicamente han sido emitidas por el juez. Las notificaciones, lógicamente, tienen la finalidad de poner en conocimiento de las partes el contenido de las resoluciones. Sin embargo, en el Código Procesal Civil vamos a observar que existe una clasificación de notificaciones. Por ejemplo, tenemos la notificación por cédula, la notificación por comisión, notificación por telegrama, facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo, notificación por edictos, notificación por radiodifusión. Esto está regulado en el Código Procesal Civil a partir del artículo 155 en adelante. Y lógicamente eso va a ser materia de revisión por parte vuestra, ¿no? Tienen que revisar el artículo 155 y siguientes del Código Procesal Civil. Muy bien, en cuanto a la notificación por cédula, podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Es el acto de comunicación que se realiza mediante cédula de notificación, que es una especie valorada, autorizada por el Poder Judicial, a fin de dar a conocer el contenido de las resoluciones. Vamos a recurrir al expediente físico y allí ustedes van a observar cómo es una cédula de notificación, ¿no? Pero esto ya al finalizar la presente sesión. La cédula se escribirá en forma clara, sin emplear abreviaturas. El funcionario que se encarga de practicarla entrega al interesado copia de la cédula, haciendo constar su firma, el día y hora del acto. El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que éste se negara o no pudiera firmar, de lo cual se dejará constancia. Luego tenemos otro tipo de notificación, la notificación por comisión. ¿A qué se refiere esto? Se realiza cuando se tiene que notificar a una persona que domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado. Entonces se librará un exhorto. Si la persona se halla dentro del país, el exhorto será enviado a la autoridad jurisdiccional más cercana al lugar donde se encuentra. Si se encuentra fuera del país, el exhorto se tramitará por medio de los órganos jurisdiccionales del país en que reside o por el representante diplomático del Perú en este, que viene a ser el exhorto. El exhorto va a ser aquella petición que le hace un juez a su homólogo que se encuentra en otra parte del Perú o del extranjero, para que este juez practique una audiencia, para que realice un acto procesal determinado. Lógicamente, esto evidencia colaboración y coordinación entre jueces. Imagínense, se tiene que el demandado Carlos, por el proceso de alimentos, ha viajado a la región de Ucayali, ¿no? Se sabe que allí está trabajando
y lógicamente el juez ante el cual se ha interpuesto la demanda de alimentos se encuentra en el domicilio, es competente el juez del domicilio del demandante, que se encuentra en Cusco. Entonces se requiere la toma de prueba de ADN del demandado a efectos de esclarecer muchos puntos, pero se sabe que él se encuentra en la región de Ucayali. En todo caso, el juez de Cusco, mediante la institución jurídico-procesal del exhorto, pediría el apoyo al juez especializado en lo civil de la región de Ucayali a efectos de que practique el acto procesal de la toma de muestras de ADN. ¿Qué les parece? Notificación por comisión. Luego tenemos la notificación por telegrama, facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo. Se puede notificar utilizando medios distintos a los convencionales. En este caso, puede notificarse las resoluciones previstas en el artículo 157 con excepción de la que dispone el traslado de la demanda y la reconvención, la que cita para absolver oposiciones y la sentencia. Los gastos de este tipo de notificación quedan incluidos en la condena de costas. Muy bien, en la actualidad sabemos que el tema de la pandemia se convierte en un factor determinante para la introducción de tecnologías de la comunicación en toda dimensión humana, en todo rubro, y sobre todo en el rubro académico, ¿no? Pero también en el rubro jurisdiccional. Por ejemplo, las audiencias se desarrollan en forma virtual. El abogado tranquilamente desde su oficina se conecta al enlace Meet y allí está presente en una audiencia virtual. Lógicamente esto ha traído una serie de ventajas, de beneficios que se destacan, ¿no? Para poder conectarse a una audiencia virtual, previamente el órgano jurisdiccional inclusive exige la presentación de número telefónico y también la presentación de un correo Gmail para poder conectarse lógicamente al Meet. Entonces, fíjense ustedes cómo empieza a introducirse la tecnología de la comunicación, la informática, el uso de correos electrónicos en el desarrollo del proceso judicial. Ahora bien, tenemos el proceso laboral, que es un proceso novedoso, es un proceso de vanguardia que también introduce herramientas tecnológicas e informáticas. Por ejemplo, en los escritos que se presenten en un proceso laboral se tiene que señalar la casilla electrónica, que va a ser un número especial que te va a otorgar la central de notificaciones de la Corte Superior del Cusco. Se te asigna ese número que va a representar tu casilla electrónica y con ello tienes la herramienta para que seas notificado válidamente en tu correo electrónico. Esto también genera una serie de beneficios y de ventajas. Entre las más destacadas, seguramente evitar costos de notificación, evitar impresión de papel, evitar que el pobre notificador esté arriesgando su vida, yendo a sectores poco accesibles. Entonces, fíjense cómo el tema virtual y el uso de correos electrónicos beneficia y genera ventaja, ¿no? Entonces, seguramente ustedes en su momento también van a tener que tramitar su correo o su casilla electrónica para que allí se les notifique las resoluciones del órgano jurisdiccional.
Esto también lo vamos a ver en un expediente más adelante. Les voy a mostrar que sobre todo en el proceso laboral se está poniendo en práctica en mayor grado el uso de las tecnologías de la comunicación. Las resoluciones se te notifican en la casilla electrónica. El abogado constantemente ingresa su casilla electrónica y allí puede descargar las resoluciones. Las descarga, las imprime y las integra en su falso expediente. O tranquilamente, si desea no imprimirlo, no lo hace, pero ya empieza a construir un expediente virtual en una carpeta especial, empieza a recopilar toda esa información de tal manera que ya empieza a construir su expediente virtual. Todo esto es fabuloso, lógicamente, ¿no? Bueno, después tenemos otra forma de notificación, la notificación por edictos. Esa notificación va a servir para convalidar la falta de notificación personal al demandado. Por X motivos, porque no se conoce su domicilio, porque no se le ha podido realizar la notificación personal, entre otros. Bajo esas circunstancias, el demandante puede solicitar que se le notifique por edictos, es decir, que se publique un extracto del auto admisorio y de la demanda en el diario de mayor circulación en la localidad, de tal manera que el cumplimiento de esa publicación en el diario de mayor circulación va a generar presunción de que el demandado ha sido notificado. Y eso va a permitir que el proceso judicial siga su curso. Esto también es beneficioso, es ventajoso para el desarrollo del proceso judicial y para lograr tener un fallo acorde a derecho, ¿no? La notificación por edictos se presenta en dos casos: cuando se va a notificar a personas inciertas o cuyo domicilio se ignora. Si debe notificarse a más de 10 personas que tienen un derecho común, en este caso adicionalmente se hará la notificación regular que corresponda a un número de litigantes que estén en proporción de 1 por cada 10 o fracción de 10, refiriéndose a los que han comparecido. La publicación de edictos se hará en el diario oficial y en el de mayor circulación del lugar del domicilio del citado, si fuera conocido en su defecto del lugar del proceso. Se acredita su realización agregando al expediente el primer y último ejemplar que contiene la notificación. A falta de diarios en los lugares mencionados, la publicación se hace en la localidad más próxima que los tuviera, y además se fijará el edicto en la tablilla del juzgado y en los lugares que aseguren su mayor difusión. Los edictos contendrán en síntesis las mismas prescripciones de la cédula, con transcripción sumaria de la resolución. La publicación se realizará por 3 días hábiles. La resolución se considera notificada al tercer día contando desde la última publicación. Al respecto, también voy a mostrarles una notificación por edictos en un expediente en el que hemos realizado ese tipo de notificación y les voy a mostrar en un rato. Finalmente tenemos la notificación por radiodifusión, que viene a ser una novedad que establece el Código Procesal Civil. Las transmisiones se realizarán por una emisora oficial o las que determina el Consejo Ejecutivo de cada corte. El número de veces de transmisión será igual al de la notificación por edictos. Esta notificación se acreditará agregando al expediente
declaración jurada expedida por la empresa de radiodifusión, en donde constará el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Los gastos que demande esta notificación quedan incluidos en la condena de costas. Muy bien, ahora vamos a ver qué dice el Código Procesal Civil. Artículo 155. Objeto de la notificación. El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. El juez, en decisión motivada, puede ordenar que se notifique a persona ajena al proceso. Las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este código, salvo los casos expresamente exceptuados. Artículo 156 derogado. Artículo 157. Notificación por cédula. La notificación de todas las resoluciones judiciales en todas las instancias y aún en la Corte Suprema se realiza por cédula. Contenido y entrega de la cédula. Artículo 158. La forma de la cédula se sujeta al formato que fija el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La cédula de notificación se escribirá en forma clara, sin emplear abreviaturas, y contendrá nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de este. Proceso al que corresponde. Juzgado y secretaria donde se tramita y número de expediente. Transcripción de la resolución con indicación del folio respectivo en el expediente y fecha y número del escrito que corresponde de ser el caso. Fecha y firma del secretario, y en caso de adjuntarse copias de escritos y documentos, la cédula deberá expresar la cantidad de hojas que se acompañan y sumaria mención de su identificación. La cédula será entregada por el órgano de auxilio judicial o por el encargado de la oficina respectiva, según el caso, en el domicilio real o legal o el procesal señalado en autos, de lo que se dejará constancia con el nombre, firma e identificación del receptor. Artículo 159 del Código Procesal Civil. Diligenciamiento de la cédula. Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas de expedida la resolución, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que dispone el reglamento correspondiente. Entrega de la cédula al interesado. Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado encargado de practicarla entrega al interesado copia de la cédula, haciendo constar con su firma el día y hora del acto. El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día, hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que éste se negara o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. Artículo 161. Entrega de la cédula a personas distintas. Si el notificador no encontrara la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado en este, con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará
la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160. Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, según sea el caso. Esta norma se aplica a la notificación de las resoluciones a que se refiere el artículo 459. Luego tenemos el artículo 162 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: notificación por comisión. La notificación a quien domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado se hará por exhorto. Si la persona a notificar se halla dentro del país, el exhorto es enviado al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra, pudiéndose usar cualquiera de los medios técnicos citados en el artículo 163. Si se halla fuera del país, el exhorto se tramitará por intermedio de los órganos jurisdiccionales del país en que reside o por el representante diplomático del Perú en este, a elección del interesado. Notificación por telegrama o facsímil, correo electrónico u otro medio. Artículo 163. En los casos del artículo 157, salvo traslado de la demanda o de la reconvención, citación para absolver posiciones y la sentencia, las otras resoluciones pueden, a pedido de parte, ser notificadas además por telegrama, facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo, siempre que los mismos permitan confirmar su recepción. La notificación por correo electrónico solo se realizará para la parte que los haya solicitado. Los gastos para la realización de esta notificación quedan incluidos en la condena de costos. Luego tenemos el artículo 164 del Código Procesal Civil, diligenciamiento de notificación por facsímil, correo electrónico u otro medio. Dice lo siguiente: el documento para la notificación por facsímil, correo electrónico u otro medio contendrá los datos de la cédula. El facsímil u otro medio se emitirá en doble ejemplar, uno de los cuales será entregado para su envío y bajo constancia al interesado por el secretario respectivo, y el otro con su firma se agregará al expediente. La fecha de la notificación será la de la constancia de la entrega del facsímil al destinatario. En el caso del correo electrónico, será en lo posible de la forma descrita anteriormente, dejándose constancia en el expediente del ejemplar entregado para su envío, anexándose además el correspondiente reporte técnico que acredite su envío. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adopción de un texto uniforme para la redacción de estos documentos. Artículo 165. Notificación por edictos. La notificación por edictos procederá cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte debe manifestar bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se debe notificar.
Si la afirmación se prueba falsa o se acredita que pudo conocerla empleando la diligencia normal, se anulará todo lo actuado y el juez condenará a la parte al pago de una multa no menor de 5 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, que impondrá atendiendo a la naturaleza de la pretensión y la suma del proceso. Artículo 166. Notificación especial por edictos. Si debe notificarse a más de 10 personas que tienen un derecho común, el juez a pedido de parte ordenará se las notifique por edictos. Adicionalmente, se hará la notificación regular que corresponda a un número de litigantes que estén en proporción de 1 por cada 10 o fracción de días, refiriéndose a los que han comparecido. Publicación de los edictos. Artículo 167. La publicación de los edictos se hace en el diario oficial y en un diario de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado. Si fuera conocido o en su defecto del lugar del proceso, se acredita su realización agregando al expediente el primer y último ejemplar que contiene la notificación. A falta de diarios en los lugares mencionados, la publicación se hace en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará además en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. En atención a la cuantía del proceso, el juez puede ordenar la prescindencia de la publicación realizándose solo en la tablilla del juzgado y en los lugares que aseguran una mayor difusión. Artículo 168. Forma de los edictos. Los edictos contendrán en síntesis las mismas prescripciones de la cédula, con transcripción sumaria de la resolución. La publicación se hará por 3 días hábiles, salvo que este código establezca número distinto. La resolución se tendrá por notificada al tercer día, contado desde la última publicación, salvo disposición legal en contrario. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adopción de un texto uniforme para la redacción de edictos. Artículo 169. El número que les gusta. Notificación por radiodifusión. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que además se hagan por radiodifusión. Las transmisiones se harán por una emisora oficial o las que determine el Consejo Ejecutivo de cada Corte Superior. El número de veces que se anuncie será correspondiente con el número respecto de la notificación por edictos. Esta notificación se acreditará agregando al expediente declaración jurada expedida por la empresa radiodifusora, en donde constará el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Los gastos que demande esta notificación quedan incluidos en la condena de costos. Finalmente, el artículo 170, nulidad infundada. Al quedar firme la resolución que declara infundada la nulidad de una notificación, este surte efecto desde la fecha en que se realizó.
Muy bien, en todo caso. Hemos dado lectura a los artículos pertinentes a la notificación. Muy bien. Entonces voy a mostrarles cómo es una cédula de notificación. Denme un minuto, por favor. Fíjense, chicos. Aquí está. Le voy a tomar una foto y se los voy a enviar por el WhatsApp. Pero allí ya pueden ver ustedes una cédula de notificación. Es un documento importante por el cual se pone en conocimiento de las partes el contenido de las resoluciones. Muy bien chicos, en todo caso, terminamos con la exposición del tema actos procesales de comunicación.